Todos tenemos las imágenes muy presentes en nuestra retina. El complejo de Waco ardiendo con un montón de niños dentro. Marshall Applewhite, el líder de la Puerta del Cielo, prometiendo a sus fieles con una mirada enloquecida que había que dejar este mundo, y vaya si lo dejaron. Los cientos y cientos de cadáveres esparcidos por el suelo de antiguos miembros del templo del pueblo. La gente asfixiándose en el metro de Tokio por los atentados de la verdad suprema. De tarde en tarde, las sectas saltan a los medios de comunicación con imágenes como estas. Las sectas que consiguen que personas normales, y ese es el quid de la cuestión, personas tan normales como tú y como yo, terminen haciendo cosas horribles. Horribles para sí mismos, horribles para los demás, suicidios, asesinatos, verse reducido a la condición de esclavo. Nada me sorprendió más, por ejemplo, que cuando el año pasado saltó a la palestra el escándalo de NXIVM y comprobé cómo un puñado de mujeres que para nada respondían al perfil de una víctima, mujeres adineradas, mujeres empoderadas, mujeres con puestos de trabajo o sociales importantes, se veían reducidas a la condición de esclavas sexuales por los caprichos del líder de una secta, marcadas como ganado, a fuego con las iniciales de su amo. ¿De dónde sale ese poder? ¿De dónde sale esa capacidad? ¿Por qué, a pesar de toda la información que hay, a pesar de programas y reportajes como este mismo, la gente sigue picando el anzuelo? Posiblemente ahora más que nunca. Así que he pensado que sería buena idea no concentrarse tanto en el qué es una secta, o contar casos más o menos escabrosos de tal o cual grupo que ha acabado mal o ha abusado de sus miembros de formas inenarrables, sino centrarnos en el cómo. ¿Cómo adquieren las sectas su poder sobre sus adeptos? ¿Cómo una persona normal acaba convertida en un muñeco, en un títere, en un esclavo? Las sectas pueden tener muchos propósitos, pueden estar en manos de sinvergüenzas que buscan el dinero o el sexo o el poder, o en manos de locos que realmente se creen que son enviados celestiales, mesías, seres superiores. Probablemente estos sean mucho más peligrosos que los sinvergüenzas. Pero más allá de la doctrina que se sostenga o del fin con que se haya montado el grupo, lo común a todas ellas es que utilizan un programa de manipulación psicológica para captar y para reclutar a sus adeptos, para mantenerlos en el seno de la secta. Un programa que ha resultado tan exitoso que actualmente excede el ámbito de lo meramente religioso. Ahora lo utilizan en la política, en las empresas, en la rehabilitación de gente con dependencias, con adicciones, en grupos filosóficos, en el trabajo, en el mundo del activismo. El programa de manipulación mental de las sectas actualmente lo podemos encontrar en muchos ámbitos que podemos denominar sin riesgo alguno de resultar exagerados como sectarios. El resultado son las grandes tragedias que ya conocemos, que ya hemos mencionado: Guyana, Waco, el templo solar, la puerta al cielo. Pero aparte de esto, que es lo más espectacular,
hay miles y miles y miles de vidas rotas. Algunas acaban dándose cuenta del engaño con el tiempo, la edad. La edad cura muchas cosas y miran atrás con amargura todos esos años perdidos, los mejores de su vida. Para otros el shock es demasiado fuerte y prefieren mirar hacia otro lado. Prefieren ignorar la amarga verdad y quedarse en la secta. Y otros nunca salen. Es difícil salir, es difícil darse cuenta cuando estás escuchando todo el día cosas como: debéis odiar a vuestros padres porque son perversos, porque son de Satán, viven como animales, comen y duermen, orinan y defecan, pero ellos no son tu familia. Solo hay una familia y esta es tu familia. Eso es lo que le decía a sus adeptos, a sus seguidores, David Berg, el líder de los Niños de Dios, ahora la familia internacional. En las últimas décadas, los científicos sociales han publicado decenas de trabajos que con mayor o menor fortuna intentaban explicar el fenómeno, el proceso, qué eran las sectas y sobre todo cómo alcanzaban ese tremendo poder sobre sus adeptos. Encontraron varias características en común. Una secta es un grupo religioso o no, pero que tiene al frente a una figura carismática, autoritaria, muchas veces narcisista, aunque no necesariamente, y que exige ser no solamente obedecido, sino venerado. Pequeños déspotas los hay y los ha habido y los habrá, y todos hemos tenido contacto alguna vez con alguno, y eso no los convierte en líderes sectarios. Porque la secta tiene que tener un programa de adoctrinamiento, un programa de control mental, de reforma mental, lo llaman los expertos. Y luego los miembros, los adeptos, son ganado. Entidades biológicas cuyo único propósito es ser explotados por el líder y los dirigentes de la secta. Explotados laboralmente, sexualmente, económicamente. Los intereses de la comunidad, que normalmente son los intereses del líder, siempre tienen que estar por encima de los intereses particulares del individuo. Y sí, a lo mejor la palabra secta se queda un poquito estrecha a la hora de definir esto, porque, como estáis pensando, a alguno seguro que se le ha ocurrido algún ejemplo y a alguno en su propia vida personal, esto puede ir bastante más allá de la religión. Así que podríamos hablar más bien de grupos de manipulación o de grupos sectarios, y pueden ser ONGs, asociaciones, grupos religiosos, culturales, científicos, políticos, artísticos, terapéuticos, todos ellos orientados a generar una total dependencia del grupo o del líder. En el campo de las religiones, por ejemplo, los expertos prefieren hablar de nuevos movimientos religiosos en lugar de sectas. Está bien dentro de ese marco, pero como creo que es bastante limitador, porque ya os digo que se circunscribe demasiado el fenómeno religioso, cuando hay otro tipo de sectas o de movimientos sectarios que son igualmente peligrosos. Por ejemplo, algunas organizaciones o empresas que se dedican a la venta multinivel. Así que vamos a continuar utilizando el término sectas, que yo creo que lo engloba todo y que nos entendemos todos con él. Y deberíamos empezar por arriba, por el líder. ¿Quién es esa persona? Ese depredador económico o sexual, que normalmente es el fundador del grupo y el que toma todas las decisiones. Pues tienen tres características fundamentales. Una, que son personas que se autodesignan
como líder y que dicen que tienen una misión especial en la vida o algún tipo de conocimiento o de talento extraordinario. Luego suelen ser personas decididas, dominantes, carismáticas y centran todo en la veneración a su persona, en mantener el foco de amor, de devoción, de lealtad hacia sí mismos. En cuanto a su personalidad, hay 3 rasgos que los definen. Los que son narcisistas, como hemos dicho, los que son psicópatas y los que son paranoides. Y estos son los más peligrosos, porque son los iluminados, los que tienen una misión, los que tienen una obligación, los que tienen que publicitar al mundo su mensaje y son capaces de llegar a cualquier sitio. Pero sin seguidores no habría líderes, y los seguidores también tienen sus propias características, no tanto intrínsecas, es decir, cualquiera de nosotros en un momento dado podría caer víctima de una secta, pero sí en cuanto a circunstancias. Hay circunstancias que predisponen a caer en la trampa. La soledad es una de ellas, posiblemente la más poderosa. La incomunicación y los conflictos familiares es otra. Pasar una mala racha, tanto en lo sentimental, como en lo económico, como en lo laboral. Y luego hay un grupo de personas que tienen una tendencia. Son aquellas personas que son dependientes, que suelen tener relaciones afectivas tempestuosas, emocionalmente inestables, que tienen un miedo irracional al abandono, o aquellas personas que muestran comportamientos autodestructivos. Pero lo cierto es que cualquier persona, en un momento determinado, es susceptible de caer en estados vulnerables en los cuales otra persona puede ejercer influencia sobre ella. Y tenemos ejemplos, yo creo que en la vida de cada uno, en nuestra vida sentimental, hasta en nuestras relaciones interpersonales. Y no hay que desdeñar el poder de esta influencia. Decía Joseph Goebbels, el propagandista nazi, que con la repetición suficiente y la comprensión de la psicología de las personas implicadas, no es imposible hacerlas creer que un cuadrado es un círculo. Todas las sectas, cada una de ellas tiene su librito, tiene su particular manual de manipulación psicológica, pero hay puntos en común. El primero de ellos es la captación, y la captación de las sectas puede darse en cualquier lugar, en la calle, en un centro comercial, en plazas, en universidades, también en sitios donde la gente tiende a sentirse sola, como hospitales, estaciones, aeropuertos, cárceles, y de esto saben mucho los radicales islámicos. Los captadores, los reclutadores no son cualquiera dentro de la secta. Ya tienen un nivel, son gente que conoce la metodología y sobre todo que la ha practicado y tiene una aplastante seguridad en sí mismos. No olvidemos que el reclutador es una especie de primer escaparate de la secta, de lo que se puede conseguir. Puedes llegar a ser como yo. Y todos sabemos que solamente hay una oportunidad de generar una primera impresión. La actitud del reclutador debe de ser de cierto paternalismo benevolente, muy eficaz con las personas que carecen de una figura paterna o la andan buscando. Sin ser agresivo, el reclutador tiene que mostrarse superior al candidato y lo más rápidamente posible debe de hacer que éste pase al terreno de las confesiones íntimas, normalmente utilizando su propia intimidad como moneda de cambio. Yo te confieso algo de mi vida que ni siquiera tiene por qué ser cierto y tú te ves obligado a establecer conmigo el mismo nivel de confianza. Llegados a este punto, el reclutador le dirá al candidato: oye,
tengo algo que lo mismo te puede servir para solucionar tus problemas. ¿Por qué no vienes a una charla o a una conferencia, a un curso, a un campamento, a un retiro? Los nombres y los procedimientos cambian, pero el proceso siempre es el mismo. Conducir al candidato a un círculo más adentro del grupo, a presentarle a los demás. Y esos demás, cuando llegue a esa charla, a esa conferencia, a ese curso, practicarán con él lo que se denomina el bombardeo de amor. La comunidad lo recibirá con todo su afecto, con todo su amor, con toda su simpatía, algo que impactará al candidato porque estará en una situación difícil probablemente, soportando en sus propias carnes lo hostil que puede llegar a ser el mundo, y el contraste es brutal. A veces el bombardeo de amor es también bombardeo de sexo. Algunos grupos no tienen el menor reparo en utilizar a sus mujeres como cebo, como gancho, para captar a hombres. En este momento el reclutador dará discretamente un paso atrás y al nuevo adepto se le asignará un padre o madre espiritual, un ángel de la guarda, que será una persona con más nivel, con cierta autoridad ya en el grupo, y que supervisará todo el proceso. Por supuesto, nuestro adepto tendrá preguntas, y esas preguntas tienen que ser despachadas con respuestas cortas, precisas, simples, de no más de 20 palabras. Y todas ellas orientadas a un único objetivo, a un único mensaje. Lo bueno está dentro del grupo, lo malo, todo lo malo, está fuera. Incluida la información, no nos interesa que nuestro adepto reciba información del exterior, así que todos los medios de comunicación que no encajen con nuestra doctrina están obviamente manipulados por las fuerzas del mal. Si se trata de comunidades cerradas, directamente esos medios de comunicación no se accede a ellos. En esas comunidades cerradas también se practica el control del tiempo. No hay tiempo libre. ¿Para qué? Para pensar, para tener ideas propias o actividades propias. No interesa. Hay que asistir a conferencias, a charlas, hay que leer las lecturas recomendadas, hay que cantar canciones y participar en todo tipo de actividades comunes. Todo con el objetivo de reducir el tiempo libre a prácticamente cero. Insisto en que no se trata de las creencias ni de las doctrinas, se trata de los medios para manipular y para abusar de los miembros. Eso y no otra cosa es lo que convierte a un grupo en una secta. Y cosas como estar pasando por una etapa difícil y tener la mala suerte de cruzarse con uno de estos reclutadores son las que pueden convertir a cualquiera en un adepto. Porque buscan a personas vulnerables, huelen esa vulnerabilidad. Y una vez vas a esa primera charla, a ese primer curso, comienza un proceso del que es muy difícil desligarse. Sin tiempo libre, sin descanso, porque cuanto más cansado estés, menos te cuestionarás las cosas, con una alimentación pobre si depende del grupo, porque te quieren débil, cansado, confuso. Puede que incluso te administren algún fármaco en la comida o en la bebida. El adoctrinamiento será constante y pretenderán que rompas con tu vida anterior, porque a fin de cuentas todo lo de tu vida anterior es lo que te trajo tantos problemas. Ahí es donde está el mal, en todo lo que viviste antes, en tu familia. Y para hacerte más fácil romper con la vida anterior, incluso te cambiarán el nombre. Y poco a poco lo irás dejando atrás todo. Estudios, trabajo, amigos, familia. Y ya solo quedará una cosa en tu vida: el grupo. Un lugar donde no tendrás derecho a tener una identidad propia, una intimidad. Donde tendrás que confesar en público todo
lo que se te pase por la cabeza, especialmente las cosas que no son aceptadas por el grupo. De hecho, hasta tu propio idioma, hasta tu propio lenguaje habrá cambiado porque habrás adoptado la jerga del grupo, la jerga de los elegidos, el idioma que solo entendéis vosotros. Y con un poco de suerte, dentro de un tiempo, tú serás el reclutador. Infectarás a otros con el mismo virus y el proceso, la cadena, volverá otra vez a repetirse, una y otra vez. El inconsciente es una cosa curiosa, he dicho cadena y es precisamente eso lo que es. Un proceso que va apretando, sujetando, aprisionando cada vez más al adepto. En el momento en el que culmina ese proceso, el adepto está metido en una nueva realidad, en un mundo paralelo, sin más estímulos, sin más comunicaciones, sin más información que la que procede de la secta. Por supuesto, es por tu bien, para protegerte de la corrupción del mundo. Porque solamente hay dos cosas en las que puedes confiar, dos únicas cosas: tus compañeros y el amado líder. Porque a fin de cuentas tienes la inmensa suerte de estar entre aquellos que encontraron la respuesta, guiados por un líder de una sabiduría superior, y todos los demás están equivocados. Y no están equivocados por ignorancia, no, están equivocados por maldad. El mundo es un lugar malvado en el que, si abandonas la secta, te sucederán cosas terribles. ¿No te sucedían ya antes de entrar? Pero ninguna de las herramientas con las que cuenta el amado líder o sus sicarios es más poderosa que una de la que hablábamos hace bien poco en este mismo programa: la presión grupal. Todos queremos ser aceptados, todos queremos encontrar a los nuestros. En 1951, el psicólogo social Solomon Asch hizo un experimento absolutamente revelador en este sentido. En un aula reunía a un grupo de alumnos, pero solamente uno era el sujeto del experimento. El resto estaban compinchados con el experimentador. Y entonces se les hacía una serie de preguntas sencillas con respecto a cómo percibían determinadas cosas, la longitud de varias líneas paralelas, el color de algún objeto, ese tipo de cosas. Y todos los alumnos compinchados daban la misma respuesta errónea. ¿Y qué sucedía cuando llegaba el momento de nuestro sujeto experimental? Pues que también daba esa misma respuesta. Puede que pensase que efectivamente no era así, que era una respuesta incorrecta, pero algo hacía que se resistiese a separarse, a disentir del grupo. O puede que no, o puede que incluso la percepción de esa realidad alterada por parte del resto de los presuntos alumnos fuera lo suficientemente fuerte para hacer que su propia percepción de la realidad se viese alterada, lo cual es mucho más preocupante. ¿Y todo para qué? Para que uno o varios sociópatas te saquen el dinero, abusen de tu cuerpo, abusen de tu trabajo, arruinen tu vida o incluso acaben con ella. Hace un rato hacía una pregunta al aire, y era por qué, con toda la información que hay al respecto, con toda la información que os he dado, que es del dominio público, ¿por qué no solamente el fenómeno no desaparece, sino que está repuntando, está aumentando? Y esa razón, aparte de la eficacia innegable de estas técnicas, es que estamos viviendo una auténtica epidemia de aislamiento social, de soledad. Estamos conectados con un montón de gente, pero a la vez estamos solos. Cuando hablaba de amigos imaginarios hace unas semanas, comentaba un oyente que si tengo amigos imaginarios, claro, todos los de Facebook.
Y entre esos amigos imaginarios acechan los mismos reclutadores que antes te podían abordar en un espacio público. Y creedme, con la soledad y la vida online, captar adeptos es más fácil que nunca. Es en el fondo el mismo proceso que esos perfiles falsos en las redes de contactos, en los que acaban cayendo personas solitarias de mediana edad, generalmente mujeres, que acaban enamorándose como colegialas de un príncipe azul que les saca todo el dinero que puede y que al final resulta ser un jovencito que vive en alguna gran ciudad del África subsahariana. La raíz es la misma: la soledad, el aislamiento, la desesperanza. Y encima la relación online permite al reclutador, al adoctrinador o al estafador, en este caso, tener una relación, es contraintuitivo, pero es así, casi más estrecha que si hubiese sido en persona, porque a fin de cuentas cuando estás detrás del teclado, delante de la pantalla, tienes toda la atención, absolutamente toda la atención de esa persona, sin distracciones. Esas conversaciones online se desarrollan en un mundo paralelo, aislado, aparte del mundo normal. Te encuentras solo en tu propia casa o en tu propia habitación, en el caso de que convivas con tu familia. Y poco a poco, sin darte cuenta, se va produciendo el cambio. Y así podríamos hablar de líderes sectarios 2.0. Personas que a través de Internet y muy especialmente de YouTube consiguen una comunidad de seguidores tan fieles, tan fanáticos como los de las sectas tradicionales. Y como sucede con la radicalización política, el algoritmo de YouTube tiene mucho que ver. Porque cuando ves un vídeo, el algoritmo te va a ir sugiriendo una serie de vídeos semejantes, lo cual está muy bien si se trata de vídeos musicales, de gatitos, de técnicas para tocar la guitarra o de bricolaje, pero cuando empezamos a hablar de ideas políticas o religiosas, ese procedimiento te puede introducir en una espiral muy loca. Incluso la capacidad que tiene Internet para generar comunidades prácticamente alrededor de cualquier cosa ha suscitado un fenómeno completamente novedoso, que es que aparezcan sectas o grupos sectarios sin líder. En un foro, por ejemplo, aparece un grupo de personas que empiezan a conectar alrededor de un determinado tema o de una idea o de una ideología, se van retroalimentando los unos a los otros y de manera espontánea comienzan a surgir esas dinámicas sectarias. Aquí el abuso psicológico no surge de una estructura jerárquica o de un líder omnímodo, sino que la presión social de la que os hablaba antes va generando una bola de nieve, una retroalimentación que termina, por ejemplo, culminando en atentados y actos de naturaleza violenta. Muy probablemente en un futuro próximo, las autoridades tengan que vérselas con un repunte de actos violentos de naturaleza aparentemente inexplicable que tendrán su origen en estos grupos radicalizados de todo tipo: políticos, raciales, religiosos, de género, etc. Al final, la cosa viene a ser lo mismo. Vivas en una comunidad que se dedica todo el día a rezar y a cantar mantras, o estés obsesionado con un determinado foro de Internet, al final se trata de vivir en una realidad paralela, en un mundo fuera del mundo. Pero al final, sea una secta o un grupo sectario de un tipo o de otro, solo caben dos posibilidades: o acabas dejándolo, algo que por fortuna le sucede a la mayor parte de las personas, aunque el tiempo que han perdido allí ya no lo recuperarán jamás,
Pero bueno, eso es casi un mal menor, porque la alternativa a dejarlo es quedarse y sucumbir.